Hola hermanos, buenas noches. Pues aquí continuando con el alimento que cada 8 días el Señor nos muestra a través de su palabra y pues vamos a concluir este capítulo 34 de Josías y vamos a ver los versículos del 17 al 33 y como introducción pues vamos a recordar un poquito, ¿no? De los versículos anteriores. Vimos que aquí Josías había estado haciendo todas las cosas bien, manda a reparar el templo y encuentran el libro de la ley de Dios. Y dice uno, lo encuentra, se encontraba perdido, pero dice uno, ¿por qué se encontraba perdido si estaba dentro del templo? Es realmente por el poco interés que mostraron los reyes anteriores para buscar a Dios, para buscar su palabra, no el quererla obedecer. Sabemos que la palabra del Señor confronta mucho. Mucha gente no se quiere alimentar de la palabra de Dios, a pesar de que sabemos que es un alimento bueno en nuestra vida diaria y que debemos de estarlo, dice uno, ingiriendo, ¿no? Alimentándolos diariamente. Y esto no pasó con los reyes anteriores a Josías, ¿no? Ya vimos todo, los reyes que hemos visto, que le digo, Josías es el quinceavo, ya es el último rey bueno, y sin en cambio podemos ver que decía aquí la palabra del Señor se encontraba perdida. Y le digo, por el poco no hay deseos, no quieren realmente alimentarse de ella. Sabemos que la palabra de Dios nos confronta y eso no nos gusta como seres humanos. Y ese alimento sabemos que es bueno. Y lo podemos ver en nuestros hogares, ¿no? Si recordamos, bueno, ahora que ya uno que es casado, o cuando son hijos de familia y fuimos hijos, ¿qué hacía nuestra madre o nuestra esposa, ¿no? ¿Qué hacen? Agarran y en la alacena siempre tienen alimento para nosotros, para los hijos, para el esposo. Y ese alimento, ellos, ellas procuran siempre dar lo mejor para que se tenga un crecimiento bueno, ¿no? Que tengan una buena alimentación. Y vemos que compran verduras, que compran todo lo necesario para que ese sano crecimiento pues realmente llegue a afectar a nuestro cuerpo y podamos desarrollarnos bien, digamos. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros? Abrimos el refrigerador y si vemos que hay puro alimento sano, agarramos y lo cerramos. Y si hay dinero, pues sale uno a la calle a comprarse algún antojito, alguna chuchería para quitarnos el hambre. Y sabemos que este alimento, pues realmente no nos va a alimentar en nada bien, ¿no? Pero sin en cambio es algo que deseamos y que a la larga pues no nos va a traer grandes beneficios. Sabemos que si comemos exceso de grasas, después vamos a estar malos de la presión, sobrepeso, viene la diabetes y un sinfín de enfermedades. Y sin en cambio no hacemos caso. Hasta que no vemos las consecuencias es como dice uno, le baja uno a ese consumo, ¿no? Que puede hacer. Entonces aquí el Señor realmente nos está mostrando y nos va a mostrar por qué debemos de estarnos alimentando de su palabra diaria. Sabemos que ese alimento es bueno y Él quiere que comamos de ese alimento. Entonces, pues vayamos de lleno a la palabra, vamos a poner estos momentos en oración, vamos a cerrar nuestros ojos. Los invito, hermanos. Entonces, Señor Dios Todopoderoso, Señor grande eres, Padre, y como Padre amoroso que eres, Señor, siempre quieres lo mejor para nosotros. Sabemos, Señor, que tú nos pones la mesa y no nos pones cualquier alimento, nos pones, dice uno, pensando, es un alimento premier, ¿no? Un alimento exquisito y un alimento de muy alta calidad. Pero nosotros, Señor, parece que no nos gusta este tipo de alimento. Perdónanos, Señor, por no querernos alimentar de ello. Y te pido, Señor, que tú con tu palabra siempre redarguya nuestros corazones y podamos entender que tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Gracias, Padre hermoso, por ese amor, esa misericordia que tienes con nosotros y que nosotros podamos entender, Señor, que
lo bueno que tú nos das siempre es para un crecimiento sano. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título es tu alimento diario. Y el tema es un crecimiento sano. Y los invito a que vayamos a la palabra del Señor en el versículo 17 de este segundo de Corintios 34. Y así nos dice la palabra del Señor. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto declaró el escriba Safán, el rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y recordemos, ¿no?, que este Safán llevó el libro que había encontrado dentro del templo y que se encontraba perdido a Josías. Y este lo leyó y realmente dice uno, cuando conoce uno lo que estaba escrito en la palabra de Dios, pues aquí dice que rasgó sus vestidos, ¿no? Ha de haber sido una convicción tan grande que se sintió mal aquí Josías. Y pues recordemos que era una noticia importante la palabra del Señor y que Josías quería conocer más a fondo qué era lo que el Señor le estaba diciendo. Y pues también lo conocería por primera vez, digamos, a Jehová directamente, ¿no? Porque decía uno, pues se encontraba perdido. Y sabemos en versículos anteriores del video anterior, vemos que su madre y todos los asesores pues lo subieron en eh, pues una dirección bien sobre Jehová, pero no se menciona que le hayan mostrado el libro de la ley. Aquí ya fue encontrado y dice uno, tuvo conocimiento directamente de lo que el Señor quería que hiciera su pueblo. Y realmente fue pues algo realmente fuerte para él, ¿no? Y es triste ver cómo hoy en nuestros días la palabra del Señor está al alcance de todos, en serio, y de muchas formas, pero no hay hambre de ella. ¿Cuántas veces se nos dice lean la palabra del Señor? Hay estudios, vean los videos, los devocionales y vemos que no. Y es triste ver, ¿no?, que el pueblo de Dios no esté con esa hambre, con ese deseo. Aquí vemos que el rey quedó consternado, ¿no?, al escuchar la palabra de Dios directamente, y como les digo, la tenía ya ahí escrita por primera vez, y que su pueblo, sabiendo que se había alejado de tanto de los mandamientos de Dios, ¿no? Porque Dios sabemos que es directo, Él no se va por un lado a otro dice uno, para rodear y decirte las cosas. Dios es directo, debemos de entenderlo así. Y aquí Josías, que hace, rasga su ropa. Y es que el rasgarse la ropa es una señal de dolor, ¿no? De emoción, de una pena, de pensar que no habían podido cumplir los mandamientos de Dios que ahí estaban escritos. Comprendió muchas cosas, la verdad es triste, que todos sus antepasados no habían sido obedientes y que eso de la obediencia los había alejado de Dios y tuvo como consecuencias, ¿no? Y es triste ver que al no obedecer, las consecuencias se pagan. Ya lo hemos mencionado, puede ser de inmediato o a futuro, ¿no? Pero de que las va a haber, va a haber. Y como les digo, lo importante es que podamos entender nosotros la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les digo, está al alcance y la podemos tener a la mano. Creo que ahora en la actualidad todos tienen un celular. Y ahí, en tantas aplicaciones que hay, podemos descargar la palabra del Señor. Y las hay en muchas versiones. Dice uno, puede uno ir, transportarse al trabajo, eso, irla leyendo. Pero sin en cambio, no lo hace uno. Se ponen a ver que los videos de TikTok, que se ponen a ver Facebook, se ponen a chatear, pero menos a leer la palabra del Señor. Y
al estarla leyendo, se va uno a dar cuenta como Josías, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que hemos fallado. Y sabemos que el no obedecerla realmente va a haber consecuencias. Entonces, obedezcámosla, ¿no? Para que todo nos vaya bien, dice uno, de aquí en adelante. Y continuemos con la palabra del Señor, vayamos del 20 y 21, y dice, y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Saías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de la palabra del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y se dan cuenta, ¿no? Que ahora ellos están leyendo el libro que se había perdido. Y el rey pues estaba realmente conmovido, impactado, y estaba recibiendo el mensaje de Dios. Y de inmediato quiso saber, ¿no? ¿Qué Dios estaba pensando realmente de su pueblo y qué consecuencias iba a haber? Y podemos también ver cómo aquí pues Josías estaba atesorando también la palabra de Dios, le estaba dando el valor requerido porque al leerla, luego él empezó a conocer y se da cuenta de todo lo desobediente que había sido el pueblo hacia Jehová. Y pues esto lo motivó, ¿no? Al querer conocer qué es lo que realmente el Jehová estaba pensando hacer contra su pueblo por toda esa vendría. Y sabía que iba a venir eso, ¿no? Dice aquí también el pueblo de Dios era un regreso a la palabra. Y sabemos que al regresar, esa es una renovación, podemos decir, ninguna otra. Y sabemos que la palabra de Dios es la única que puede haber o hacer una renovación en nuestras vidas. ¿Por qué debemos, vemos hoy en nuestros días que haya una renovación así, ¿no? Tener una experiencia, que experimentemos una renovación. Ya no, dice uno, está a nuestro alcance, pero ya no queremos nosotros alcanzarla, ¿no? Y es que hay una sencilla razón, nada más. No tenemos hambre, la hemos descuidado. Ahora, ¿qué nos hace falta? Dice uno, conoce uno la palabra y les digo, es una confrontación directa de la palabra de Dios y tal vez eso es lo que el pueblo de Dios no quiere, estar confrontándose así y ver, como Josías, reconocer en cómo le hemos fallado, se le ha fallado. Y no nada más dice uno por mi parte, sino por muchos alrededor de la gente, hermanos, en fe, por qué se le ha fallado. Entonces, pues una recomendación, ¿no?, que debemos de hacerle uno como maestro es pónganse a leer la Biblia y no solo tenerla. Y así vamos a conocer qué es lo que quiere de nosotros Dios y en qué le hemos fallado. Y nosotros lo hemos visto, ¿no? Al estar leyendo, empieza uno a recordar en qué le hemos fallado. Y eso nos debe de traer convicción. Eso es, pues, un consejo que nos dio, que la conozcamos, que la leamos, para que nosotros realmente conozcamos en qué le hemos fallado. Amén. Y ahora vayamos del 22 al 25 y dice, entonces Jazías y los del rey fueron a Jalda, profetisa mujer de Salem, hijo de Tica, hijo de Jarás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí,
que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de las manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Y aquí es bien claro, ¿no? Aquí el mensaje que Dios le estaba dando a esta profetisa Helda para el rey Josías, ¿no? Dice que iba a enviar mal a Judá por esa desobediencia que había tenido, y no de Josías, sino de más atrás, ¿no? A pesar de todo lo bueno que haya hecho Josías, el mal ya estaba determinado. Y sabemos que Dios no se echa para atrás. Sabemos que Dios cuando promete, lo hace. Puede, dice uno, atrasarlo, ¿no? Pues aquí le dice, ¿por qué? De las causas del castigo, ¿no? Que no habían sido él, como les digo, sino de los reyes anteriores, que fueron los que provocaron a Dios a ira. Y Dios iba a enviar ese juicio como lo había prometido. Sin embargo, él tenía también un mensaje personal para el rey Josías, ¿no? Le estaba, vamos a ver más adelante. Y debemos de tener en cuenta que en todas nosotros, nuestro mal proceder, puede que realmente no afecte lo mal que hayamos hecho en contra. Pero puede ser que haya consecuencias no directamente hacia mí, sino más a nuestra descendencia, ¿no? Pueden caer a generaciones futuras, puede recaer en alguien a nuestro alrededor, a los que amamos. Eso, ni dudar lo que consecuencias va a haber. Y lo podemos ver en muchas situaciones, ¿no? Podemos hablar de una madre que es drogadicta. Cuando se es drogadicta, queda embarazada y después tienen a los bebés, a sus bebés nacen con esa adicción a la droga. Dice uno, es la consecuencia que se está pagando por el mal proceder. Hay ocasiones que no y solo Dios sabe por qué, pero esas son parte de las consecuencias. Dice uno, las consecuencias puede que ya yo me drogo, ¿no? Y no me afecta. Me siento feliz, gozo de el éxtasis que me hace hacer la droga, pero a consecuencia se embaraza uno como mujer y puede salir con algún daño físico o mental el bebé, ¿no? Entonces, consecuencias las hay. Entonces debemos de tener cuidado el estar haciendo malas cosas. Vayamos ahora a partir del 26 al 28 y dice, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Y aquí dice, ¿no? Dios escuchó la oración de Josías y prometió que él no vería el mal. Que él iba a dirigir su muerte, sí, y moriría en paz, pero no sería parte de esa destrucción de Judá. El castigo se llevaría a cabo, como les digo, Dios ya lo había prometido y lo tenía que cumplir. Y a diferencia de los otros reyes, Josías entendió bien la ley de Dios, fue receptivo y sensible a las palabras del libro, como ya lo vimos. Reconoció el mal tan grave que se había hecho contra Dios, sintió un profundo dolor por todo el pecado que se habían cometido contra Dios. Por eso rasgó esas ropas y sabiendo que al reconocer todo lo malo que se había realizado, pero al pedir perdón, al humillarse delante de Dios,
¿qué hace el Señor? Dice que él no iba a ver, Josías no iba a ver todo el mal que iba a venir. ¿Por qué? Porque lo había escuchado y lo había hecho de corazón, se había humillado delante de él. Y Dios, cuando tú te humillas delante de él, sabemos que el Señor te va a responder. Al tener un arrepentimiento y ser un fiel o ser fiel a Dios, eso trae consecuencias buenas al que es fiel para el Señor, pero también trae castigo a los que se lo merecen. Entonces aquí vemos que Josías ya había arrepentidose y abogó también por el pueblo. Pero ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Mientras tú reines, no vas a ver todo las consecuencias o lo que va a hacer el Señor a su pueblo. Como decía, va a dirigir su muerte. Más adelante vamos a conocer cómo fue su muerte. Pero Dios iba a llevárselo, dice uno, tranquilo, porque no iba a ver todo el mal que le venía al pueblo. Retrasó el castigo, fue de bendición para él. Su reinado tuvo paz, tuvo tranquilidad mientras él estuvo. Cuando llega el juicio del Señor, le digo, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero, ya saben, el que es fiel va a tener grandes recompensas. El que es infiel va a recibir su merecido tarde o temprano. Y ahora vayamos del 29 y 30, y dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y pues aquí vemos, ¿no? En primer lugar, la gente tenía que regresar a la palabra de Dios realmente. ¿Y qué es lo que hace Josías? Averiguar qué es lo que quiere. Y requiere acción. ¿Y qué hace? Reúne, ¿no? Él es obediente a la palabra del Señor y no nada más era que él la conociera, sino que todo el pueblo, aquí dice ancianos, sacerdotes, levitas y hasta los niños. ¿Para qué? Para que conociera todo el pueblo lo que realmente el Señor quería de ellos, que ellos conocieran de Dios, qué era lo importante de la palabra. Y sabemos que la palabra de Dios es importante. Por eso es que estaba reuniendo a todos y tenía que transmitírsela a todos. Y sabía que el juicio de Dios ya estaba sobre su pueblo y necesitaría de los ancianos para impulsar la obediencia de Dios. Por eso se los estaba reuniendo, porque dice una vez es una sola persona, no es suficiente, requiere de la ayuda. Y estar ayudando, aquí los ancianos, los sacerdotes, a Josías para que pudieran transmitir la palabra y la gente tuviera esa visión de que están siendo obedientes. Mucha gente, le digo, el ser humano realmente ve el accionar a veces de otras personas. Y si le agrada esto o lo otro, se va uno a eso, ¿no? A copiar la forma de vivir. Mucha gente se ha acercado y, oye, pues a ti te va bien, de esto o lo otro, eres fiel o es... Son cosas buenas que, como dicen, con nuestro testimonio damos un buen ejemplo a mucha gente, ¿no? Pero ¿qué debemos de conocer? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso en Hebreos 4:12 la conocemos. Pero no podemos saber qué es lo que quiere Dios si no la leemos. Y ahí vuelven a decir, ese alimento diario que debemos tener. Sabemos que la lectura lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener esa prioridad en nuestras vidas, ¿no? El que nosotros podamos estar leyéndola para que nosotros nos demos cuenta
Y sabemos que esta es viva y eficaz y nos va a dar siempre una eficiencia, dice uno, al 100%. Sabemos que cada palabra del mensaje de Dios es digno de ser escuchado. Y lo sabemos. El Señor siempre nos quiere dar su palabra porque se da cuenta en qué estamos fallando. Y te dice, ¿sabes qué? Aquí está la palabra. ¿Por qué creen que se reparan? A través de lo que hemos visto, los reyes repararon el templo. Por esa renovación, ese amor que le tienen a Dios o le tuvieron amor a Dios, que quiere que todo su pueblo continúe. Por eso hay templos. La casa de Dios, aquí lo menciona, hay que ir. Es un lugar especial que el Señor nos tiene preparados para todos nosotros. Y nosotros tenemos que ir a buscarlo ahí para adorarlo también. Dice uno, por eso es que el Señor permitía que se reparara el templo para que ahí se estudiara la palabra de Dios. Sabemos y conocemos que en esos momentos de alabanza, estar adorando a Dios, tanto con cánticos como la lectura de su palabra, son momentos hermosos y que te dan paz y que también no tienes interrupción, que estás en la casa de Dios y que vas precisamente a escuchar la palabra. Entonces los invito a que vayamos nosotros al templo. No se olviden, mucha gente se deja de reunir, prefieren, entre comillas, nada más estudiar o ver la palabra del Señor en sus casas, cuando el Señor te invita a que vayas a su templo. Amén. Y vayamos a los últimos 3 capítulos. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra, de todos los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y aquí vemos, ¿no?, cómo Josías, pues no se quedó con los brazos cruzados, empezó a actuar una vez que recibió la palabra del Señor, la convicción y todo eso. ¿Y qué hace Josías? Un retorno al Señor y confirmar ese pacto con Dios. Debe haber una, pues no sé, una entrega total y comprometida por parte del pueblo de Dios. Aquí se menciona, ¿no?, que todos participaron, no podían, digamos, hacerse de la vista gorda, ¿no? Y debemos, del pacto que ya hicimos con el Señor, ser obedientes. Debemos, recuerden que hemos hecho un pacto con Dios, el ser fieles, el ser leales con Él. Entonces debemos de llevarlo a cabo y debemos de ser hacedores de la palabra y no oidores únicamente. Y eso hemos visto en Santiago 1:22, porque sabemos que al ser hacedores estamos mostrando nuestra fe. Entonces, pues los invito a que tengamos ese alimento diario con el Señor. Seamos seguidores de Dios y no seguidores del hombre. ¿Cuánta gente a veces dice uno, se va uno mejor a las invitaciones del hombre, a una pachanga el domingo, a un convivio, a salir a la calle y no ir a su templo, a escuchar su palabra? Entonces, por eso aquí el Señor dice, seamos seguidores de Dios y no del hombre. Le hacemos más caso al hombre que a Dios en muchas ocasiones. Entonces, pues yo los invito a que seamos seguidores de Cristo. Amén. Y como conclusión, sabemos que si queremos tener un crecimiento sano, entonces debemos de estarnos alimentando, como se les dije al principio, diariamente con la palabra de Dios. No tengamos
mm, ¿cómo les diré? Este alimento que lo tenemos guardado, que ahí se queda en el refrigerador, ¿no? O aquí nosotros tenemos la palabra del Señor y cuántas veces ahí se queda y se está polveando, ¿no? Si tenemos nuestra Biblia por escrito, porque si la tenemos en el celular, pues ahí se queda y nunca abrimos la aplicación de la Biblia que podemos tener, ¿no? Nos hacemos de la vista gorda, les digo, nos olvidamos de ella y no queremos ser alimentados. Recordemos que pues la lectura va a ser muy necesaria, aunque nos confronte, sabemos que es necesaria para que nosotros también seamos obedientes. Y una invitación que el Señor nos hizo, vayamos a su templo a adorarlo. No fallemos en estar los días domingos allí en el templo para adorarlo. Dejemos todas las cosas que el hombre nos invita y el mundo nos da. Vayamos a fortalecernos con la palabra del Señor. Amén. Entonces, pues hemos terminado este capítulo 34 y vamos a por terminar esto y vamos a poner estos momentos en oración. Señor Dios Todopoderoso, Señor grande eres, gracias por habernos hablado, Señor. Sabemos, Señor, que te fallamos, sabemos que el día de descanso, el día de reposo es tuyo, Señor. Y sin en cambio, Padre bendito, a veces nosotros nos vamos a adorar al mundo y no a ti, Padre. Perdón por ello, Señor, y permite que nosotros entendamos, Señor, que tú eres nuestra prioridad, que tu palabra sabemos que es un buen alimento y que eso nos va a llevar, Señor, a edificarnos completamente. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, los invito el día de mañana a las 10, estemos allá en el templo. Amén.